Ya estamos en vivo. Saludos. Bienvenidos. Bienvenidos al lunes de Reforma y Transformación. Aquí estamos nuevamente como todos los lunes. Esperando que se conecten. Tuvimos un poquito de problema, pero ya estamos aquí listos para iniciar. Desde cielos abiertos para las naciones. Lunes de Reforma y Transformación. Así es de que aquí estamos ya listos para iniciar. Esperando que se conecten. Por ahí me avisan si se escucha. Sí, se escucha muy bien. Ok, qué bien, qué bien. Saludos, estimada Leoneta Gutiérrez, desde por allá de Argentina, estimada hermana, bendecida. Mi esposa que ya está conectada también por ahí. Así es de que vamos a iniciar con un lunes más de reforma y transformación. Aquí esperando que llegue nuestra invitada, Luz de Villegas, de Colombia. Aún no está por ahí. Listos para ser edificados con la pastora Luz de Villegas de Colombia. Así es de que voy a ver por aquí si la puedo ya agregar. No llega todavía. Mándale mensaje. Ya. Por acá estamos. ¿Y ahorita? Ahora sí. Bendiciones. Bueno. ¿Me escucha? Saludos, estimada pastora, bienvenida. Listos para iniciar. Tuve Amén, un poquito de pastor. problemas, pero pues ya estamos aquí. Yo pensé que era que la del problema era yo. Yo dije, no sabía, yo voy a esperar al pastor, pero estaba ahí pendiente. Bendiciones, saludos a su amada. Sí, saludos. Bueno, saludos a todos los que se van conectando. Bendecidos al lunes de reforma y transformación. Como todos los lunes nos reunimos aquí para seguir avanzando en este propósito eterno de ser edificados en una reforma. ¿Qué es una reforma? Una reforma significa volver a la forma original, a lo espiritual, regresar al modelo de Dios revelado en Cristo. No es simplemente un cambio externo, sino una transformación interna y profunda de nuestras vidas, de ir profundizándonos, ir avanzando en un propósito eterno de edificar al pueblo de Dios. Así es de que muchas gracias por estar conectados. Hoy
tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros a la estimada pastora Luz de Villegas de Pereira, Colombia. Así es de que bienvenida, estimada Amén. pastora. Gracias por acompañarnos. Es un privilegio para nosotros tenerla por aquí con nosotros para ser edificados. Amén, amén, pastor. El gusto de verdad es mío. Es un gozo muy lindo, muy hermoso poder compartir eh, con usted, con su esposa y pues con las personas, los hijos, las personas que Dios quiera pasar en este momento por estos medios, porque sabemos que la palabra del Señor no vuelve vacía. Entonces hará aquello para lo cual Él le envía. Entonces, besitos, abrazos, un abrazo fraterno para todos y le doy gracias a Dios porque pues nos permite compartir acerca de este tema maravilloso, como lo está diciendo el pastor Federico, acerca de reforma y transformación. Es muy importante, muy interesante. Amén, amén. Bueno, saludos a todos los que se están conectando. Estimado pastor Leonardo Molina de Misión Victoria, de por allá de Colombia, también bienvenido, estimado. Alberto Ramos, que ya está conectado por ahí. Tutoga Villegas, Leoneta Gutiérrez de Argentina. Bueno, por ahí, ¿quién más está conectado? Bueno, todos los que se van conectando, bienvenidos. Es un gusto tenerlos con nosotros. Y pues le dejo el espacio, estimada pastora, para que nos edifique. Amén, pastor. Bueno, dándole gracias al Señor, porque pues me permite compartir y vi el canal que utilizó usted para que pudiera tener este espacio. En el momento que usted me extendió la invitación y me dijo que acerca de reforma y transformación, inmediatamente llegó a mi mente el texto de Romanos 12:2, Romanos 12:2 y el tema, la transformación que permite conocer lo bueno, lo bueno, agradable y perfecto. O sea, fue algo como que Amén. así, fue algo inmediato. Y yo se lo solté, yo le dije, este es el título, no sé. Entonces, a medida que han pasado, pues, estos días, he estado meditando, he estado hablando con el Espíritu Santo, porque lo más importante no es tanto el conocimiento que tengamos, porque la verdad no es tanto el conocimiento, sino cuánto de Cristo hay en nosotros. O sea, es entenderte que verdaderamente la naturaleza, esa naturaleza divina, es la que a través de cada uno de nosotros se va manifestando y se da a conocer a este mundo que tanto lo necesita. Y ese es Cristo, Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Entonces, hablando acerca de la transformación que permite conocer lo bueno, agradable y perfecto, estuve revisando varias versiones y tenemos la versión de Reina Valera y dice capítulo 12 de Romanos, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leí en la nueva versión internacional también y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. También estuve leyendo, porque a mí me gusta leer las diferentes versiones. Está la nueva traducción viviente, dice, no imiten las cosas
no imiten las conductas ni las costumbres, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y el lenguaje actual dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, cuando estoy leyendo estas versiones, noto que hay algo muy importante en estos versos y me habla acerca de que primero que todo nos manda a no amoldarnos, a no adaptarnos. Hoy entendemos la vida que está en nosotros y nosotros en Él, que es Cristo en nosotros. Y damos gracias a Dios porque si en el ayer, hablando de esto hablando de esto de reforma y transformación, si en el ayer nos esforzábamos para hacer las cosas para Dios, para agradarle, y luchábamos, y muchas veces entrábamos como en un momento hasta depresión porque queríamos hacer las cosas con tal de agradarle a Dios y decíamos, no, es que yo no puedo hacer esto, eso está mal, a Dios no le agrada. Hoy, entendiendo ya la vida que está en nosotros y entendiendo que hemos nacido de nuevo, entendiendo este pacto eterno que ya lo estamos disfrutando gracias a la revelación y a la iluminación, a esa operación poderosa del Espíritu Santo que ha venido haciendo en la iglesia, en sus hijos, que somos cada uno de nosotros y que juntos formamos el cuerpo de Cristo. Hoy podemos entender que efectivamente ya no lo hacemos por nuestra fuerza, ya no lo hacemos porque en mi fuerza, porque quiero agradar a Dios, sino que sencillamente al haber entendido que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a esa muerte, a esa resurrección, a esa ascensión y a esa impartición, hoy en día tú y yo, como ya lo sabíamos, porque el conocimiento de que somos el templo y morada del Espíritu Santo, pues yo digo que desde el momento que tuvimos nuestro encuentro con Dios, lo leímos, nos lo enseñaron, nos lo informaron, pero hoy entendemos que verdaderamente portamos esa semilla que es Cristo en nosotros y que esa semilla a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, porque algo sí es muy cierto, el conocimiento, la revelación, la iluminación de Cristo, que es el verbo revelado en cada uno de nosotros y en este Cristo corporativo, no ocurre de la noche a la mañana. Se ha venido dando un proceso, porque yo me pongo a pensar desde el momento que tuve ese encuentro con el Señor, que nací de nuevo hasta el sol de hoy, y todo ha sido un proceso. Entonces, cuando ya entendemos que todo esto ocurre gracias a la operación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, entonces conocemos la verdad. Y es aquí donde se cumple: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es aquí donde yo Amén. entiendo que no es por el mucho esfuerzo que yo haga, no es por el mucho conocimiento que yo tenga, no es por la mucha ansiedad o el deseo que yo tenga de agradarle a Dios, que voy a poder hacer las cosas bien para Dios. No, hoy entiendo que todo esto ocurre gracias a esa operación del Espíritu Santo.
ella se viene dando, como estaba diciendo, a medida que va pasando el tiempo, nos va dando de esa gracia sobre gracia. Porque cuando hay un bebé o hay un niño de 2 años, 5 años, pongámosle el de 2 años hacia abajo, 3, 4 años hacia abajo, no le podemos dar un plato de granos, de frijoles, de un alimento pesado. No, todo tiene su tiempo. Entonces, a medida que Cristo se va formando en nosotros, nos va nutriendo y nos va alimentando y vamos tomando esa gracia sobre gracia. Es como esa dosis conforme a la operación que Él va haciendo en cada uno de nosotros, y esto entonces permite que empecemos en nuestra manera de pensar, hablar, actuar y vivir, a observar que es Cristo el que se está ya manifestando en nosotros de una manera tan natural, de una manera tan espontánea, de una manera tan alegre, tan gozosa, con tanta paz. Por eso es que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es Cristo mismo manifestado en la cruz, derramando su sangre. ¿Para qué? Para cumplir el propósito eterno de Dios, ese pacto eterno desde la eternidad hasta la eternidad que no tiene principio ni fin. Es que fuimos diseñados en la mente del Señor, fuimos Amén. diseñados, Él nos creó desde antes de la fundación del mundo, donde en su mente y en su corazón. Entonces, entender hoy que es la alegría, el gozo que a mí me da, entender que somos libres en Cristo, entender que he conocido la verdad, entender que he conocido ese verbo, ya no es de oídas, ya no es solamente eh, entender la historia y entender el suceso, sino que ahora veo la manifestación, veo la transformación, veo la sustancia, veo la esencia de Cristo en mí y en todos mis hermanos. Para mí eso trae un gozo maravilloso y esa es la voluntad agradable de Dios. Por eso es que dice allí en Romanos, entonces dice, no os conforméis a este siglo, como lo dice esta versión de la nueva versión internacional, no se amolden al mundo actual. Y es allí donde el Espíritu Santo está obrando de una manera poderosa, así como resucitó Amén. a Jesús de entre los muertos. Ese poder operó poderosamente para resucitarlo. Así Él está haciendo esa operación poderosa. ¿Para qué? Para resucitar, para trasladar, para traer de muerte a vida a todo aquel que primeramente es sensible, primeramente es el momento, porque yo digo que todo tiene su momento, para todos hay un momento especial, para todos hay un momento específico, porque cuántas personas no le hemos hablado de Cristo, no le hemos hablado del Señor y nada, no pasa nada, decimos nosotros, a simple vista no pasa nada. Pero sabemos que llega un momento donde esa semilla, donde esa espora que fue sembrada en el corazón de la persona va a producir. Y no es por lo mucho que yo le siga hablando y le siga diciendo, congrégate, escúchale. No, no es por eso. Es por la gracia. Es por esa gracia maravillosa que es Cristo mismo, que no es una dispensación, que no es algo, una característica, no es Él operando en las personas. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver cómo el llamado que nos hace es que, primeramente que todo, podamos, no nos amoldemos. O sea, no caigamos en ese conformismo de la corriente del mundo. ¿Cuándo vi yo eso? Hablando de mí, porque me gusta hablar es de mi vivencia, de lo que yo experimento, de lo que me alimento, de lo que yo puedo degustar en Cristo. Nada, ahí está, desde el momento que nos dijeron, bueno, usted vino a esta tierra, usted nació, usted creció, en su crecimiento usted va a hacer esto, esto y esto, y usted va a adquirir esto, y usted va a alcanzar esto. Eh,
tantas cosas que le dicen a uno a medida que uno va creciendo. Entonces se le va creando un chip, encapsulándolo a una cultura bueno, una cultura terrenal, a una cultura de una sociedad que te exige y que te dice que vale según lo que tienes. Entonces, por eso dice la palabra que no nos amoldemos a eso. Sencillamente dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. El mundo, hoy en día, el sistema vive absorbiendo. Vemos a la gente, vemos a la humanidad en un solo corre-corre, en un solo trajín, pensando en qué, pensando en el propósito, ni siquiera lo conocen. Están pendientes de alcanzar las añadiduras, están pendientes de alcanzar en lo material, están pendientes es de seguir en la misma rutina y en el mismo tren donde todos van. Y es allí donde nuestro Dios maravilloso, nuestro Padre maravilloso, nos enseña y nos dice a través de la Escritura que no vivamos ya como vive todo el mundo, que al contrario, despierten, al contrario, dice, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Fíjense, si usted nota allí, usted puede observar que allí nos da una orden. Aunque es Dios quien hace todas las cosas posibles, Él es el que causa la transformación, pero sí hay algo que yo lo he evidenciado en mi propia vida y es que debemos ser intencionales. Debemos ser Amén. intencionales. Usted y yo hoy tenemos que entender que el Espíritu Santo hace como Él quiere y que Dios es soberano y que a medida que el fruto ha ido en su proceso de maduración, llega un momento donde el fruto está listo y ese fruto ya podemos ver que está en su punto. ¿Para qué? Para el consumo. Entonces llega un momento donde el Espíritu Santo del Señor te da más todavía. ¿Y qué vas a hacer? ¿Será que vas a decir, no, yo no puedo porque es que yo tengo tantos años, tengo 10, 15, 20, 30 años caminando de la misma manera, haciendo las mismas cosas y no entendemos por qué nos cerramos a la revelación de su espíritu, donde nos enseña? Es que el tema está en conocer, en adquirir conocimiento. No es tanto conocimiento tengas, sino adquirir conocimiento y decirle al Espíritu Santo, ilumíname, revélame e ilumíname acerca del verbo. Cuando el Señor me reveló e iluminó la palabra, donde los antiguos miraban, veían de lejos esa gloria maravillosa que no era para ellos, sino para tiempos futuros, y que yo entiendo que es para nosotros. Yo quedé en shock. La verdad, yo quedé en shock. ¿Por qué quedé en shock? Porque yo sabía que el Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo sobre los profetas en la antigüedad para dejar algún mensaje. Lo tenían, claro, sí, yo sabía. Pero entonces yo pensé, yo dije, qué alegría, qué emoción, qué entusiasmo sentirían los profetas cuando sabía que el Espíritu Santo iba a venir de tiempo en tiempo. Yo me imagino que ellos se alegraban muchísimo y buscaban la manera de esperar ese advenimiento con mucho gozo. Hoy en día usted y yo ya no esperamos un advenimiento, ya Él está en nosotros y Él es el que nos está conduciendo, Él es el que nos está enseñando y nos está dirigiendo. ¿Para qué? Para que cumplamos el propósito
eterno de Dios, ese propósito maravilloso que Dios tiene establecido para la humanidad. Entonces, número uno, no nos amoldemos, dice la palabra, no amoldarnos, nos da una orden. La orden es, dice, transformados. Aunque Dios transforma, pero la orden aquí la está dando y podemos ver que se ve reflejado en la segunda persona del imperativo. Transformados, dice, transformados. Y allí es donde implica la intencionalidad. Si yo o sea, si yo no hubiese, bueno, no fui yo, la verdad no fui yo. El Espíritu Santo produjo en mí el querer como el hacer. Y yo fui sensible y fui obediente. Y yo le dije, Señor, si todo lo que vengo trayendo durante muchos años no está conforme a tu voluntad, entonces revélame e ilumíname. Y empezaron a abrirse los ojos de mi entendimiento. Se empezaron a abrir de una manera que yo decía, wow, estoy aterrizando verdades, o sea, porque tenía desde los 17 años que tuve ese encuentro con el Señor hasta el sol de hoy. Entonces yo decía, estoy aterrizando, pero a medida que más buscaba, más estudiaba, más indagaba, el Espíritu Santo me iba dando más, me iba iluminando más, me iba revelando más. Entonces, allí vemos que es intencional. Si yo me hubiese quedado cerrada y si yo hubiese dicho no, ¿por qué? No, uy, esto es nuevo, no, eso no es así. Es como yo digo, porque es que yo tengo los cantidades de años haciendo las cosas de la misma manera y yo le estoy sirviendo a Dios. Y yo todo lo que hago, lo hago para servirle a Dios y para agradarle a Dios, y así es porque está en la Biblia. Ay, bendito, bendito Padre, Dios Todopoderoso. Señor, si tú, Espíritu Santo, no hubieses operado en mí y hubieses producido ese querer como ese hacer, y yo no, ha sido tu gracia en mí, me hubiese postrado y Señor, haz en mí como tú quieras. La verdad, estaría todavía en sombras, en tipos y en figuras. ¿Qué es eso de sombras, tipos y figuras? Nada, pues sin entender que sencillamente muchas de las cosas que yo hacía por falta de revelación, porque es que uno ha leído, o sea, uno viene leyendo desde hace muchos años, pero no se me había revelado, entonces yo estuviera practicando las mismas cosas, las estuviera practicando. Pero cuando usted y yo entendemos que necesitamos desaprender y estamos dispuestos a desaprender para aprender, entonces el Espíritu Santo allí, tan lindo y tan bello, dice, esto está listo, listo para la cosecha y vamos a ir Amén. dosificando, vamos a ir dando más, vamos a ir dando más. ¿Con qué propósito? Con el único propósito que Dios tiene para ti y para mí, que es que lo demos a conocer. Que donde tú vayas, en el campo, en la montaña, en la casa, donde tú estés, en el escenario que te encuentres, sencillamente se dé a conocer a Cristo. Se sienta ese olor fragante de Cristo. Porque ya no son tus capacidades, cuán inteligente eres, cuán hábil eres, cuánto sabes, cuánto manejos tienes en tu profesión o en el comercio o en tantas cosas. No, ya es la gracia de Dios en ti. La gracia de Dios en ti es la que ilumina a todo hombre. Es la gracia de Dios en ti que trae la transformación a las personas que te rodean. Es la gracia de Dios en ti que atrae hacia Él mismo a lo suyo. Entonces, ahí es muy importante que nosotros tengamos presente esta palabra. Dice que Él nos ha dado esa orden y debemos ser intencionales porque el Espíritu Santo hace la obra de una manera especial y maravillosa. Recuerda que aunque es un proceso, porque ya sabemos
que en el espíritu estamos completos, porque la verdad estamos completos, pero en el alma sí se lleva un proceso y ese proceso se va dando a medida que el Espíritu Santo va obrando de una manera especial en tu vida y en mi vida. Es necesario que en ese proceso sea intencional, que decidas adquirir conocimiento, pero no el conocimiento de aquí, allá, busco aquí, haciendo ensaladas. Yo le digo así, me disculpan, una ensalada. No, 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 no. Yo, Luz de Villegas, creo firmemente de que el Espíritu Santo ha estado operando de una manera tan especial en su cuerpo y lo está haciendo a través de pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, a través de los líderes, a través de los servidores, en pocas palabras y resumidas, a través de sus hijos. Y ha estado revelando y ha estado trayendo edificación. Y no soy yo la que dice, no, porque es que no lo conozco, no, porque es que no habla lo mismo que yo hablo. No, por el contrario, mire, mi orejita, mi oído está atento y presto. Y todo, venga, como he aprendido de mi amada tutora, pastora y catedrática, mi queridísima Luz Helena, filtrar todo en la cruz. Amén. Filtremos todo en la cruz. Es lo más importante. Al filtrarlo nos damos cuenta si efectivamente es para nosotros, nos damos cuenta si es una verdad bíblica, nos damos cuenta si es una verdad presente, nos damos cuenta si es una verdad eterna. Y allí, a medida que nosotros vamos colocando el oído y vamos aprendiendo y vamos indagando y vamos estudiando y vamos recibiendo las diferentes gracias, el cuerpo se va edificando. El cuerpo se va edificando de manera especial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser intencionales. Desaprender para aprender. Aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu. Demos la oportunidad de que el Espíritu Santo a través de hombres y mujeres nos enseñen. No seamos rebeldes. No nos arraiguemos a nuestras costumbres y nuestras tradiciones que traíamos durante 40.000 años. Digo esto porque estamos hablando acerca de reforma y transformación, sino que seamos sensibles a la voz del Espíritu. Sigamos adquiriendo conocimiento, pero el conocimiento no se debe quedar allí. El conocimiento debe ir de la mano con ¿qué? Con esa comunión con el Espíritu Santo, porque recuerda que tú y yo ya disfrutamos de la plenitud de Dios en nosotros. En el ayer yo decía algo y yo decía esto. Yo decía, bueno, Dios no comparte su gloria con nadie. ¡Ja! Dios no comparte su gloria con nadie. Y resulta y acontece que yo lo había leído más de no sé cuántas veces, esa oración de Jesús. La gloria que tú me diste, Amén. la gloria que tú me diste ahora se la doy a ellos, para que sean uno como tú y yo somos uno, ellos sean uno conmigo. Entonces ahí es donde yo digo, wow, somos uno con el Señor. Somos uno con el Señor, estamos en el uno, disfrutamos de su esencia, de su naturaleza, portamos su genética. Somos su templo, somos su morada, somos las piedras vivas. Entonces, a raíz del conocimiento, he entendido tantas cosas. He entendido el porqué, la importancia de reunirnos, de congregarnos, de estar juntos, porque de esa manera el Espíritu Santo va edificando su iglesia y la va nutriendo. La va nutriendo. Mire, mi hermano Federico, desde el momento que pude compartir con él, con la hermana Flor, con el pastor Abraham, con mis hermanos en Rema University,
con todas, con todos, con todos, con todos, el Espíritu Santo ha ido edificando más mi vida. Gracias a que a la operación que él hace a través de cada uno de ustedes. Yo lo recibo y yo lo tomo, para mí es de gran gozo. Entonces, el Espíritu Santo va revelando y va iluminando, pero recuerda que tú y yo debemos ser intencionales. ¿Por qué? Porque podemos decir, no, es que Dios me cambia, Dios me transforma, pero vea que es una orden. Y es una orden que está en la segunda persona del imperativo. La orden es para ti. ¿Por qué? Porque es que el Padre ya lo hizo todo. O sea, ya Él lo hizo todo. Esa es otra cosa que yo entendí. Ya Él lo hizo todo, entregó a su único hijo, ya está todo servido. ¿Qué más? ¿Qué más que está el Espíritu Santo en esta tierra? ¿Qué más que el Espíritu Santo está obrando en ti y en mí? O sea, ya todo está listo. Es más, el Señor lo dijo, Jesús lo dijo, consumado es, tetelestai. La obra quedó perfecta. Que yo digo, qué satisfacción tan grande y tan maravillosa la de Jesús en la cruz, diciendo, tetelestai. La obra que me mandaste a realizar está completa, consumado es, no le quedó faltando nada, no hay ninguna falla, todo está perfecto, consumado es. Entonces ya todo está consumado, todo está listo, entonces queda de tu parte y de mi parte. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:8. Tú y yo debemos dar los pasos, o sea, el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros, pero recuerda que tenemos que ser intencionales. Santiago 4:8 dice que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Lo podemos hacer con plena certidumbre de fe, lo podemos hacer con plena libertad, porque sabemos que Él está allí presto. ¿Para qué? Para seguir obrando poderosamente en nosotros. ¿Con qué propósito? De que seas de pronto más resaltante, resaltes aquí, resaltes allá, no. Con el propósito es que la voluntad del Padre es que mi Cristo amado cada día se manifieste en ti y tú en Él, porque recuerda que somos uno. Es más, Él en mí y yo en Él. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Amén. Entonces recuerda, buena, agradable y perfecta. La expresión dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios se refleja en Cristo. Cuando el Señor me da ese título, porque eso fue así, el pastor Federico me dijo, pastora, cuando pueda me pasa el título y la cita. Y eso, o sea, eso fue inmediato. Yo le dije, pastor, le di la cita, pero fue porque el Espíritu Santo lo colocó en mí. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, yo la puedo observar. La voluntad de Dios la veo reflejada en Cristo, reconciliando al mundo con Dios. Esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es Cristo y Cristo allí reconciliando al mundo con él mismo. Cristo, Cristo es bueno, Cristo es agradable y Cristo es perfecto. Amén. Entonces la voluntad de Dios es Cristo. Él es bueno, Él es agradable y es perfecto. La voluntad de Dios se ha manifestado en Cristo. Esa es muchas veces necesitamos ejemplos, muchas veces como que a veces también vemos las cosas buenas de algunas personas y decimos, ¡ay, qué bien lo hace! Voy a hacerlo así. Pero cuando vemos a Cristo, vemos la voluntad del Padre, bueno, agradable y perfecto. Y porque es bueno, pues hablaba con el Espíritu Santo
Y en cuanto a bueno, porque en él no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando pensamos en algo bueno, bueno, agradable y perfecto, y eso me sonaba, bueno, agradable y perfecto, cuando me detuve en el bueno, me llevó a Génesis. Y todo lo que hizo fue bueno y bueno en gran manera. Entonces, muchas veces pasamos situaciones y no entendemos que la voluntad de Dios es buena independientemente de las circunstancias que tú estés atravesando, el propósito que Él tiene se va a cumplir. Y si no, podemos recordar el caso de José en Egipto. Lo podemos ver en Génesis 50:20, cuando sus hermanos pensaron para mal, pensaron en hacerle ese mal, y yo me detuve allí y yo ve, si es verdad, todo lo que pasó José. Los hermanos, por X circunstancia, lo lanzaron en esa cisterna, lo quisieron matar, resulta que después fue vendido como esclavo, después estuvo preso, bueno, todo lo que sucedió, resulta que fue el segundo al mando. Y en el momento de esa hambruna que había en la tierra, allí estaba la familia llegando a Egipto a buscar alimentos que le iba a dar él. Entonces, sería que esa acción de los hermanos de José afectaron el plan de Dios, afectaron en la soberanía de Dios. Hoy se afectó en la soberanía de Dios. Dios iba a hacer algo maravilloso con José, pero resulta y acontece que vinieron los hermanos y, como decimos acá, metieron la pata, o sea, se atravesaron. ¿Y afectaron entonces? No, no afectan. Dios trastorna todas las cosas a favor de quién? ¿A De los favor que de le quién? aman. A favor de los que Amén. le aman. Amén. Entonces Dios trastorna todas las cosas a favor de los que le aman porque Él es soberano. Él es Amén. soberano. Él hace como a Él le place y como Él quiere. Entonces, Dios, toda esta situación la convirtió para bien. Era para bien, Él lo permitió. Era hasta necesario. Fue como cuando Jesús pasó por Samaria. Dice la palabra que era necesario pasar por Samaria. Y ese era necesario porque vea lo que pasó. La mujer samaritana, todo lo que sucedió. Entonces hay cosas que son necesarias. Y esto me está enseñando tanto en este momento y en estos días. Me ha hecho llorar, pero no porque me duela, sino porque gracias a Dios que estoy viendo solamente aquí al pastor Federico. Yo no sé quién está Sí, por ahí. sí. Pero me puso a pensar en el ministerio. Les voy a contar un poquito, les voy a compartir un poquito de mi historia cortico. En el ministerio, en el año 2005, eh, fuimos enviados a fundar una obra en una ciudad en Venezuela, porque aunque soy colombiana, viví mucho tiempo en Venezuela, tengo las dos nacionalidades. Entonces, de esa manera, estando en ese lugar, estando en ese lugar, pasaron muchos años en una situación, pues, donde el lugar donde fuimos era un lugar que verdaderamente necesitaba de Dios, necesitaba del mensaje. Y bueno, allí estuvimos, obviamente, pasamos y vivimos en ese lugar
donde había tanta necesidad en todos los aspectos. Y cuando ya el Señor nos mueve, yo digo, Señor, fueron 14 años allí. Bueno, Señor, pero la satisfacción que tengo son las almas, son las personas que tuvieron ese encuentro contigo. Y hoy en día cuando los veo, que han crecido, que están caminando con el Señor, que ahora han tenido hijos y los hijos están también caminando con el Señor, es cuando digo, valió la pena. Entonces Dios Amén. trastorna todas las cosas a favor de los que le aman. Entonces, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable. ¿Por qué? Porque produce esa paz. Como lo dijo el Señor, mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz del Señor en nuestras vidas es perfecta. Produce esa sensación de plenitud y es la plenitud que ya tenemos en Cristo y la vemos allí en Mateo 3, 17, 17 y 5. Y es perfecta porque no le falta nada. Es el plan perfecto. Y según, ya para ir terminando, porque la verdad no sé cuánto tiempo tengo ni cuántos minutos me quedan, pero me puse a indagar un poquito acerca de esas tres palabras, buena, agradable y perfecta, y encontré que según el original griego, la palabra buena viene de agatos y quiere decir que en apariencia, esencia y propósito es puro y bondadoso, es conforme al carácter de Dios. Entonces la voluntad de Dios es agatos porque nace de su bondad, busca nuestro bien y no es dañina. Por eso es buena. Es agradable porque de igual manera viene de la palabra evarestos o arestos. Eu significa bien y arestos significa aceptable y placentero. Entonces es agradable porque permite o identifica la plenitud, es agradable y causa placer y satisfacción. Es algo que agrada a Dios. Y lo pude ver, lo pude entender cuando Jesús fue bautizado, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa palabra complacencia, ese placer que sintió Dios y lo manifestó. Allí vemos la voluntad de Dios agradable. Entonces le agrada a Él y nos llena de paz cuando caminamos en ella. Y nos trae una verdadera satisfacción interior. Estamos tranquilos, estamos confiados y estamos seguros. Y es perfecta de la palabra teleios, que significa completo, maduro, sin falta y que ha alcanzado su propósito final. Y lo veo allí en Jesús, allí en la cruz, cuando dijo tetelestai, está completo, no le falta nada, está perfecto. Entonces indica algo que ha llegado a su plenitud o a su madurez. Oramos para que el Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y que cada día sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender su voluntad, que es buena porque nace de su amor, que es agradable porque le agrada a Él y traiga gozo a nuestros corazones, y es perfecta porque nada le falta. Todo está completo, no le hace falta nada. Así que recordemos que la voluntad de Dios es buena porque porque ha bendecido con toda bendición, es agradable porque te llena de paz y perfecta porque cumple tu propósito eterno en ti. Y nosotros, cada uno como sus hijos y juntos como ese Cristo corporativo, como lo dice Efesios 4:16, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro, como lo dice Efesios 4:16. Entonces, seguimos avanzando hasta que todos lleguemos al conocimiento. Recuerde, ninguno se queda atrás. Todos junticos vamos creciendo como piedras vivas. Porque si no estamos junticos, si no hay separados, dejamos de ser piedras y seríamos escombros, ¿cierto?
Pero cuando Amén. somos esas piedras vivas, vamos dando esa construcción, ese crecimiento que solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, bueno, hasta acá, porque yo sé que yo hablo y los que me conocen saben que yo hablo mucho, pero entonces le doy gracias al Señor por la invitación y por haberme permitido compartir con ustedes. Por ahí veo a la hermana Flor, bendecida hermana Flor, y no sé quién más está por allí. Vamos a ver. Daniel Mendoza, bueno, pastor, usted los tiene allí. Bendiciones para todos. Un abrazo Bendiciones. fraterno. Vamos Muchísimas gracias. a ver si los podemos mirar todos los comentarios. Mi esposa dice por aquí, saludos, amada familia. Leoneta Gutiérrez, saludos, amados hermanos de por allá creo que está en Argentina la hermana. Tutuga Villegas, saludos. Alberto Ramos, saludos. Misión Victoria, estimado pastor Leonardo Molina, también de Colombia. ¿Quién más? La hermana Flor, que por aquí está conectada. Saludos, estimada hermana. Armando Tobar, que también es de por allá de Colombia, estimado amigo y pastor. Un fuerte abrazo. Victoria Muñoz, saludos. Luz Elena Muñoz, saludos. Rosy Ochoa, estimada pastora, que por acá está creo que está en Sonora. Saludos, estimado hermano Irving. Alexis, que por acá está por Oregon. Rosario Román, estimado hermano. Rosario Romero. Bendecidos, bendiciones, dice, bendiciones Federico. Rosario Román comenta, podré mi ley en sus corazones y escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Y no enseñaré más. No lo alcanzo a leer completamente, pero gracias por sus comentarios. Estaba tratando de comentar acá en la tableta, pero no la podía arreglar bien. ¿Quién más está por aquí? Johnson Marín Aranz. Sí, estimado pastor de Colombia también que está conectado. Esposo de la pastora Luz Elena. Amén. Rema, sí. Por aquí el hermano Rosario pone Corintios 14:34 y 1 Timoteo 2:11 al 12. Es necesario desaprender, dice mi esposa, que no sabemos para llenarnos de Cristo. Amén. Rosy Ochoa, la humanidad, pastora, porque Dios de gracia, mayor gracia a los humildes. Amén. Así es. Daniel Mendoza, saludos y miles de bendiciones. Bendiciones, Federico, Dios te bendiga, dice el hermano Rosario Romero. Bendiciones, bendecido amigo, hermano. Creo que son todos los que se conectaron, no alcanzo a ver muy bien. Daniel, gloria a Dios. Sí. Daniel Mendoza, Espíritu Santo. Maravilloso el Espíritu de Dios. Hermoso. Bueno, ha sido un gusto, un placer y de gran edificación por poder profundizar más en lo que es Romanos 12:2. A veces lo leemos y nada más, sí, pero es muy bueno profundizarlo, así como lo trajo la estimada pastora Luz de Villegas y en varias versiones lo fue desglosando. Muchas gracias, estimada. Ha sido un gusto tenerla aquí con nosotros. Y pues aquí estamos, seguimos avanzando en el propósito eterno de Dios. Claro que sí.
Un seguimos gusto tenerla con avanzando para que nosotros. Un fuerte abrazo. Saludos al esposo. amén, pastor, con gusto. Ajá. Un Sí, saludo para todos. y seguimos avanzando. Un fuerte abrazo para todos. Bendecidos en Cristo. Amén, pastor, Amén. bendiciones. Amén. Bendecidos con toda bendición espiritual. Un abrazo fraterno. Amén. Chao, chao, bendiciones.